Pero nos responde preguntas como, por ejemplo, ¿puede un cristiano ser poseído por los demonios? Preguntas como, ¿Satanás y los demonios son un mito o es una realidad, pastor? Me han preguntado, ¿los demonios tienen algún tipo de naturaleza? Preguntas como, por ejemplo, ¿Satanás acecha? Preguntas como, por ejemplo, ¿tiene el creyente o ha sido provisto el creyente por un armamento de parte de Dios para resistir las acechanzas del diablo? ¿Cómo saber, pastor, si estoy siendo atacado por Satanás y sus demonios? ¿Puede el creyente resistir a Satanás cuando el pecado se presenta atractivo? Y toda una serie de preguntas que, hermanos, son alrededor de unas 42 preguntas que pues no terminaría acá, ¿no? Pero son preguntas que usted, interrogantes que seguramente usted tenga y que espero en estas 8 enseñanzas de esta serie, 8 o 10 tal vez, voy a tratar de enseñarlas lo más explícitamente posible. Son interrogantes que van a ser respondidos a través de la enseñanza con con la palabra. Amén. Así que, amados santos de Dios, les invito, no falten. Son 8 enseñanzas, 8 partes, no falten. 8 partes, son muy claves porque hacen parte de la vida de la iglesia y de la vida espiritual del creyente. Amén. ¿Sí? Así que, amados santos de Dios, preparémonos y pidámosle al Señor que nos ayude en estos tiempos para permanecer y prevalecer en su palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos, buen santo, Señor, que tu palabra, bendito Rey, que va a ser revelada, Señor, quede guardada en nuestra mente y en nuestros corazones para poner por obra, para que podamos también vivir quieta, reposada, alegre y gozosamente, sabiendo que tu palabra es verdad. Escrito está, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra se desharán, pero tu palabra no pasará. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, definitivamente sí existe un reino espiritual dominado por Satanás y sus demonios. Es una realidad, no es un mito, es real, es verdad. ¿Sí? Y cuando al cristiano se le va a hablar o se le va a predicar sobre Satanás y sus demonios, como que le entra frío por todo el cuerpo y cree que Satanás es uno que tiene unos cachos, un rabo y un tenedor, y a usted lo va a dejar, como dirían por ahí los abuelos, como papa en tenedor. No. Y que se presenta así y usted espera ver a Satanás de esa forma. O alguien dice, o usted no espera, o las personas esperan verlo así. Un tipo de mito que se ha creado, ¿no? Y el otro mito que se ha creado es que muchas de las cosas que ve el cristiano también de alguna forma se las achaca, perdónenme un tanto la expresión rocambolesca, o se las atribuye al diablo. Lo cual en mí también produce tristeza, porque a veces digo, pobre diablo, de todo lo culpan a él, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a tratar de resolver a través de esta serie que está compuesta por 8 enseñanzas. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar leyendo hasta el 13. Amén. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿contra qué? ¿De quién? Muy bien. Contra las acechanzas, maquinaciones también, artimañas también, ¿sí? ¿De quién? Del diablo. Porque no tenemos, ¿por qué está diciendo el apóstol? O sea, Pablo, ¿por qué nos dices esto? Porque Pablo responde, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muy bien. Contra huestes espirituales de ¿qué? De maldad. ¿En dónde? O sea, hay un reino espiritual, ¿cierto? Muy bien. En las regiones ¿qué? Celestes. Por tanto, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que vayas y lo combatas? ¿Para que lo desafíes?
para que lo amenaces. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, déjenme hacerles por favor una introducción con respecto a la carta del apóstol Pablo. Y voy a acudir ciertamente a un escrito de un diario muy famoso de los Estados Unidos, que en su momento divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en un apartamento, y las autopsias de ambos revelaron que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición aguda. Y aunque los investigadores encontraron alrededor de 50,000 o 60,000 dólares debajo de su cama, esto les sorprendió muchísimo. Estaban en bolsas de papel dentro de un ropero. Esto les sorprendió muchísimo. ¿Cómo es que un par de ancianos se muere de desnutrición teniendo con qué? Por muchos años, Hetty Green, apúntenlo, Hetty Green, usted puede entrar al Google, fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando en 1916 dejó un patrimonio evaluado en 100 millones de dólares. Una gran fortuna para la época, ¿no les parece? Mucho dinero en 1916. No obstante, era tan miserable que en una ocasión su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto para que atendieran a su hijo, y esto porque no quería pagar los gastos hospitalarios. Como quien dice, tenía 100 millones de dólares, pero quería que la inscribieran en el Sisbén nivel 1, más o menos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, imagínate tú cuánto te demoras para ser inscrito en el Sisbén y después que te atiendan. Pues eso le pasó a la mujer. ¿Y qué ocurrió? Su hijo, de alguna manera, porque ella buscaba de alguna forma tratamiento gratuito, su hijo fue agarrado, por una infección, por un microorganismo, y tuvieron que amputarle la pierna. Con el tiempo, su hijo murió porque la bacteria llegó hasta su corazón y hasta ahí fue su vida. Todo porque una mujer con 100 millones de dólares en 1916 no quiso pagar tratamiento médico. Pues hermanos, la epístola de los Efesios está escrita en especial para que cristianos que en verdad quieran traer remedio y fortaleza a sus vidas, es necesario que conozcan las verdades desde la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué les quiero decir? Tenemos en esta carta todos los recursos para no dejarnos morir espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Aquí están todos los recursos, hermanos. ¿Sabe por qué el cristiano de alguna manera cae en las garras del enemigo? Porque no conoce la escritura. ¿Sabe? Teniendo semejante, hermano, semejante provisión para nosotros estar fortalecidos, el cristiano a lo que menos acude es a la. Entonces cuando le hablan del diablo y sus demonios, le hablan como un mito. Y por eso, bueno, algunos hermanitos de algunas denominaciones cometen el fatídico error de estarse enfrentando a Satanás y sus demonios. Y atando, se la saben. Atando y qué? Encadenando. Y en todas partes ven demonios. Y en todas partes ven al diablo. Y entran en un misticismo terrible, hermano. Y a todo el que están viendo le están viendo demonios, pero el único que no se ve sus propios demonios, él es mismo, no se los ve. Y han hecho de una enseñanza como esta tan especial, de la carta a los Efesios, han hecho de esto más bien un misticismo y se han enfocado más en Satanás y los demonios que en el poder y la fuerza de Jesucristo para vencer. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? De manera tal que, amados santos, quiero decirles que si hay un banco de recursos por el cual el cristiano deba ser provisto, es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, para entender qué significan las artimañas, las maquinaciones del diablo, cómo operan Satanás y sus demonios.
Pero el tema central de nuestra serie, aunque vamos a describir a Satanás, los demonios, y vamos a dar respuestas a todos estos interrogantes, no es Satanás y sus demonios, es el poder de Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo para vencer. Amén. Así que no tiemble. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Pero claro, primero tenemos que conocer al enemigo. Conociendo al enemigo, echaremos mano de las armas que el Señor ha provisto. Por eso más adelante el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, vaya un poco más adelante por favor, y leamos desde el 14, ya que usted está ahí. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? A eso lo que está haciendo en ese momento del texto, lo que está haciendo es describiéndonos la armadura de quién. ¿De quién? De Dios. Ahora, la pregunta, la respuesta al interrogante: ¿tiene el creyente un armamento para resistir y salir victorioso frente a los ataques de Satanás y sus demonios? La respuesta es: mírela. Amén. Es con la palabra, hermanos. Pero han hecho de una enseñanza como esta mucho misticismo. Y de hecho lo han hecho muchos porque muchos se creen supra espirituales. Lo que son es un poco de fariseos, creyendo que son más que los otros, cuando a todo el mundo le están sacando fuera los demonios. Y entonces se les convierte el caballito de batalla o la frase de siempre: fuera Satanás, fuera Satanás, fuera Satanás, fuera Satanás. Mano, eso una enseñanza absurda, errónea. Usted quiere saber cuál es el poder más violento, certero, eficaz y efectivo contra las acechanzas, las artimañas del diablo: tu santidad, una vida alejada del pecado. De lo contrario, no tienes autoridad. No tienes autoridad de nada. Algunos fueron a sacar unos demonios que no eran los apóstoles, y los demonios les dijeron: a Pablo, a Pedro, a los apóstoles de Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y los mandaron desnudos y vomitados para sus casas. O sea que no es mito, es una realidad, que cuando no hay santidad, hermanos, tú te estás enfrentando a un poder que es real. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Así que, mis amados santos, sí tenemos todo un arsenal y contamos con todo un arsenal para enfrentar al adversario, a Satanás, al diablo y los demonios. ¿Y que podemos salir victoriosos? Sí. Pero hermano, hay que echar mano del armamento. Amén. ¿Sí? Lamentablemente hoy el cristiano echa mano de todo menos de la palabra, menos de la santidad. Entonces algunos están echando fuera la pereza. ¿Qué tiene que ver la pereza, pastor? Es que es un demonio inmundo que me controla. Pobre demonio, no, a todo le echa la culpa. Es que me controla el demonio, es que yo voy a levantar, pastor, y por más que ato, encadeno. ¿Y cómo haces tú, hermano? No, pues yo cuando me voy a levantar y siento que se me pegan las cobijas y que no me quiero parar porque es que la iglesia me queda un poco lejos y es a las 9, pastor. Y a veces entro en discusión con mi esposa porque levántese, no vaya usted, no la suya, no con la otra. Y pues nos entra de todo, pastor. Y yo empiezo a atar y encadenar al diablo debajo de mis cobijas y fuera Satanás, fuera Satanás, fuera. Te ato, Satanás, te ato, Satanás. Hasta eso atan y encadenan las sábanas porque les entra frío en el pechito si se levantan temprano. Entonces se enfrentan, hermano, a un poder diabólico con todo un arsenal para destruirte. Y el creyente cree que diciendo una que otra frase así va a, de alguna manera, lograr la victoria contra todas estas artimañas y acechanzas del diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, hermano, escuche, el diablo saca todo su poderío, hermano, porque tiene poder, hermano. Tiene un poder tremendo para seducir,
para hacer tropezar al creyente. A ver, varón, ¿usted cree, y se lo voy a poner en este tema, usted cree que cuando se necesita adulterar, cuando el diablo quiere que caigas en adulterio o en fornicación, te va a poner algo que no vaya a ser de tu gusto? ¿Va a ser algo que no te guste? O sea, ¿tú crees que se te va a presentar con cachos, tenedor y con rabo el diablo y te va a decir, ven, vamos a un motel? ¿Sí? No. Minifalda 3 tallas menos, considerado cinturón ancho, escote hasta el ombligo. Y aparte de eso lo mira a usted que es cristiano y le dice, ay, usted tan lindo. Ay, su esposa sí se ganó el baloto. Ay, es que él es tan tierno. ¿Cierto, amiga? Y la otra, que es otra sierva del diablo, ay, sí, amiga, que no diera uno por un hombre como usted. Ay, es que usted es tan lindo. Vamos a el nombre, busquémosle un nombre. Chompiras Eustaquio, para que no recaiga sobre usted. Porque algunos se sienten aludidos. Dice, ¿le contó algo al pastor? No. Entonces, para que no se sienta aludido, mejor dejémoslo en Chompiras, ¿qué? Eustaquio. Y dice la otra, ay, sí. Inclusive dentro en la iglesia, Satanás desarrolla también toda su estrategia, ¿no?, para que la iglesia que se divida. Porque los ataques del diablo no son solamente contra fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. No son solamente fuera de su hogar, sino dentro de su hogar. ¿Cómo es dentro de su hogar? Cuando no cumplimos de alguna manera con nuestras responsabilidades conyugales. Dice la palabra que no os neguéis el uno al otro, ¿cierto? Esto es nuestra área moral o sexual. Cada vez que tú te niegas sexualmente, o porque te duele la cabeza, o porque, no sé, tantas excusas que se sacan, tú estás dándole lugar ¿a quién? Al diablo. Y lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Entonces no falta aquel que viene disfrazado como ángel de luz o como angelita de luz y le dice, ay, hermanito, es que usted ora. No, hermano. Ay, cuando usted ora a mí me da hasta escalofrío, hermano. Ay, hermanito, aparte de eso, usted, hermano, huele. Ay, hermano, usted huele como los ángeles, pero serán los caídos, esta satánica asquerosa. Ay, hermano, es que usted huele. Como en alguna oportunidad, mire, esas damas, ¿no?, que vienen siendo como enviadas del puro diablo, es muy sencillo, hermano. ¿Sí? Usted no tiene que empezar, ato y encadeno, la ato, encadeno, todo espíritu inmundo. No, hermano, revise si usted, lascivioso, revísese más bien usted, hermano. ¿Quiere la fórmula? Fácil. Cuando una mujer intentó adular a este que realmente no tiene nada que adularle, sin embargo soy el Tony Curtis de mi esposa, y solo para ella. Bueno, ¿quién es Tony Curtis? No lo conocemos, todos son jóvenes. Aquí todos conocen esa Ferrucho, el del serrucho, y a Dari, ¿cómo se llama? Siga. Sí, ¿cómo no? Bueno, o al Pete ¿cómo es este? ¿Vieron la película ayer? Pues yo soy el Paul Newman de mi esposa. No, tampoco saben. Bueno, no tengo más actuales, punto. Ya me rindo. Entonces, digamos que soy el Paul Newman de mi esposa y vino esta. Dijo, ay, usted también. Ay, sus zapatos. Ay, usted. Ay. Yo le digo, oye, discúlpeme, señora. Sí, usted tiene razón. Soy así y pues qué bueno que usted se fije. ¿Por qué? Todo esto es producto de mi princesa. Sí, porque tengo mi princesa. ¿Quiere usted decirle a ella lo que me está diciendo a mí? Regálame un segundo, te la comunico. Además que la conoce. Pero hermano, si usted se deja adular, usted va a caer en terrenos que no son de Dios, sino del diablo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? En terrenos que no son los suyos, hermano. Hermana, por el amor de Dios, ¿cuántas solteras hay aquí? Levanten la mano. Muy bien, tengan cuidado, no las estoy promocionando, ¿no? Pero igual,
Ay, hermana, ¿cómo le parece que he venido orando por una sierva como usted? Y el menso apenas y medio estudia la Biblia. Pero es que he venido orando, para que oremos, ¿no, hermana? No. Digo, ni ore, pues semejante chulo que va a orar. Lo mismo usted, hermana, que es casada. Guarde su corazón. Ay, pastor, pero aún a quién la va a mirar así como una. No, hermana. Satanás, cuando intenta destruir una familia, no le importa nada. ¿Me estoy haciendo entender? Y si usted no mira, hermano, su esposa y lo que tiene, entonces otro sí la va a mirar. ¿Quién es ese otro? El arquitecto, el ingeniero, el gerente del banco, el presidente de Interbolsa. Ese sí la va a mirar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque algunos dicen, si usted no la mira, la va a mirar el panadero, el lechero. ¿Por qué la devalúa tanto, hermano? ¿Por qué tiene que ser un panadero y un lechero? ¿Por qué no un gerente de banco? ¿Por qué no el presidente de Coltejero o el presidente del grupo empresarial antioqueño? ¿No? Ahí sí, porque los manes sí creen que todas los miran, ¿no? Y se creen jóvenes y todo. Y ven aquí, pastor, ¿qué será? Es que siento como que yo atraigo a las mujeres, pastor. Y es que hay unas mujeres, por ejemplo, hay una que es parecida a Brigitte Bardot, otra a Greta Garbo, otra es parecida a Sofía Loren. Bueno, si no las conocen no es mi problema, allá ustedes. Pero ¿qué será, pastor, que las mujeres me siguen? ¿Sabe qué es? Porque un personaje, ¿no? Lo compartió con mi esposa y conmigo, estábamos los dos. Dijo, ¿será, pastora, que yo tengo feeling con las mujeres? Ay, porque es que hay unos que se creen. Aparte de eso, actúan naturalmente, ¿no? ¿Qué será, pastora, que tengo feeling con las mujeres? Qué naturalidad. Y mi esposa se quedó mirándolo y le dijo, vea, hermano, ¿sabe qué es eso? Un demonio inmundo de lascivia que lo tiene a usted. Y yo por aquí, que es más derecho. Eso es un espíritu inmundo de inmoralidad sexual. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que atrae a otra inmoral sexual. Lo que hay en usted es lo que atrae. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? Vamos resolviendo interrogantes. No se pierdan porque son 8 partes. Y apenas estoy en una breve introducción. Se los digo de a de veras, para poder enseñar Efesios y sobre todo este texto y no sacarlo de contexto y que todos lo podamos tener muy claro. Amén. Entonces imagínense. Entonces resultó el hermanito que ato y encadeno, ato y encadeno. Te ato, Satanás. Sí, te ato, Satanás, pero mientras pasa la minifalduda se les brotan las pepas de los ojos porque no tienen ni ojos sino pepas. Ato, Satanás. Te ato, te encadeno, te echo fuera. Pregunto, ¿eso es un armamento? ¿Eso es armamento? Eso es poder de Dios. ¿Sabe qué significa poder? Dinamus. ¿Sabe qué significa dinamos? Viene de la raíz dinamita, que significa poder con gran acción. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y qué te da poder con gran acción? El poder de Dios. ¿Y cómo viene el poder de Dios? Por el Espíritu Santo del Dios Altísimo. ¿A través de qué? De la revelación de qué? De la palabra. Si tú no estudias la palabra, hermano, realmente, como lo hablaba yo en estos días con alguien, yo decía, pero qué ignorante que eres. Pastor, es que yo tengo poder para sacar demonios. Asústame. Discúlpame, ¿y con la que vienes es tu esposa? No. Hermano, eso es como enfrentar a Satanás con un armamento absurdo, ¿me entiendes? ¿Me estás haciendo entender? Cuando Satanás viene, vienes con todo el poderío. ¿Tú crees que te va a mostrar algo que no te gusta? Pregunto. No, no, hermano. Te va a mostrar algo que te va a seducir. Y si tú a las primeras, hermano, primero ves, pero repasas, perdiste. Y después, ¿qué iglesia? Ni qué nada. Después llaman, pastor, ¿será que usted me puede hacer liberación? Es que tengo un demonio. Yo digo, no, usted no tiene uno, tiene 1.000.000, hermano. ¿Y quién se ha encargado de alojarlos? ¿Quién? Uno mismo. El ser humano mismo, hermano. Cada vez que le abres medio la puerta, Satanás es abusivo, violador, acusador de los hermanos. Dice la palabra que el Señor dice que toca la puerta, ¿cierto? Hermanos, es un señor, es un caballero.
Es el gran consejero, admirable, dice la palabra. ¿Cómo dice que toca qué? Satanás no. Satanás ve en medio la puerta abierta y ¡pa! Entra. Y toda su corte y devora, hermano. Porque vino fue ¿para qué? Para destruir. Pregunta, y cuando abres la puerta, escúchame, cuando abres la puerta y Satanás entra, ¿estás preparado? Estoy en calle. Estoy en calle. Digo, mire hermano, por eso les dije, ¿se acuerdan que les dije que me vine bien preparado? ¿Sí o no? Hermano, eso es como usted enfrentar un ejército poderoso con algo como esto. Cristianos empoderados. Qué risa, ¿no? La verdad me da risa esos cristianoides. Cristianos empoderados para sacar demonios. Y aparecen así. Veo ridículo, ¿no? Pues así se ve más de uno. Ato y encadeno. Ato. ¿Usted cree que Satanás tú lo vas a asustar con esto? ¿Sí? ¿Qué pensaron? ¿Que les iba a echar agua bendita? No falta. No falta. Es que no falta. Esto se ve todo, hermanos. Écheme agüita, pastor, a ver si me saca esto que llevo por dentro. No, hermanos, usted ya por dentro es porque usted lo está atesorando. ¿O no? ¿O acaso Satanás a quien le pone un puñal aquí y dice, soples esa bicha bazuco o lo mato? ¿Alguno aquí le han dicho así? Ármese un maduro, un diablito, móntese una pipa o lo mato. ¿Sí? Entonces, ¿quién conserva eso? El ser humano mismo. Y después le echan la culpa al diablo y dice, no, es que fue el diablo. Yo creo que el diablo dirá, pero ¿por qué me culpa a mí de todo? Y así hay cristianoides, vea. Por eso es que muchos no saben qué hacer frente a este tipo de acechanzas. Porque no están empoderados verdaderamente con la armadura de Dios, sino con pura religiosidad, apariencia y pecado, que funciona como una pistola de ¿qué? De agua. ¿Se imagina el diablo y que el diablo esté todo su ejército y usted le dice, yo soy el cristiano y también y te ato y te... Coja oficio, le dice el diablo, vaya, coja oficio. Porque hasta se le ríe, hermano. Por eso muchos no saben ni qué hacer, hermanos. Y pastor, ¿qué será que es que escucho ruidos en la casa? Pastor, ¿qué será que es que siento que me jalan las patas? Y son todos supersticiosos. Y llaman al pastor de turno o al profetillo de turno, ¿no? Una invitación que nos hicieron en alguna época. Pastor, ¿se puede manifestar un demonio en la iglesia? La respuesta es sí. ¿Y usted qué va a hacer? No estudia, no hace nada. ¿Qué hacemos? Y empieza el hermano, vaya usted, no usted, ay usted. Y sale el hermano que se supone que tiene la unción y dice, te ato. Claro, las manifestaciones se pueden dar. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Pero no ese tipo de manifestaciones que usted dice, ay, ¿qué será que se cerró la puerta sola? Ay, ¿qué será que escucho ruidos? Ay, ¿qué será que yo siento? Sí, hay cosas que de verdad son superstición, pero hay otras que son reales. ¿Estás haciendo entender? ¿Qué vas a hacer? Pregunto, ¿qué vas a hacer? Llame al pastor. No, el pastor no contesta hasta ahora. Al párroco, al que sea, pero llame a alguien. Y entonces nos invitan en alguna oportunidad a un evento, ¿no? Y hubo una manifestación de estas diabólicas y una persona empezó sí, se le estaban saliendo hasta el hígado. Y entonces se acercó el profeta ese de turno, ¿no? Esos profetas de ahora. Usted, profeta, le decían, profeta, usted, que usted es el que tiene la unción. Y se abalanzaron como 8 encima de esa persona. Y empezaron los atos, lo encadenó. Y dijo el profeta de turno, traigan aceite. Y por allá fue alguien y trajo aceite. Mi esposa se ríe porque es verdad. Estábamos los dos. Y traigan aceite, pero aceite de oliva. ¿A cuánto le suena el tema? Yo creo que a más de uno le pusieron aceite. Huelen a oliva.
traigan aceite. Y dijo el profeta de turno: no hay aceite de oliva. Dijo: no importa, de cocina, pero traigan. Con mi esposa nos miramos y dijimos: ¿será que lo van a freír? Van a freírlo al man con todo y demonios. Y empezaron a untarle aceite y la persona se revolcaba como lombriz en paila caliente. Y nadie sabía qué hacer. Y el uno le cogía las manos para allá, el otro para acá, y el otro le hacía así, el otro así. Llegó un momento, entonces, pastores, ¿y ustedes? Entonces ya cuando ven que semejante manifestación y no ocurre nada, entonces, pastores, que ven, les explicamos cómo es este tema. Y hubo una liberación preciosa de parte de Dios, sin tanto misticismo, sin tanto situación rocambolesca, detestable, deleznable, absurda. Porque mire, hermanos, cuando hay una persona que no conoce a Dios y ve esto, y ve a los hermanos actuar de esa forma, dice: estos están marihuanados. Es más, ni la marihuana produce eso, para que vean. Porque la persona que fuma marihuana queda, es que ni la marihuana produce eso, hermanos. Yo creo que eso es peor que la marihuana, que cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, hermanos, vamos a intentar a través de esta serie responder muchas preguntas. Amén. No se lo pierdan. ¿Sí? Amén. No se lo pierdan. 8 domingos, una serie de 8, bien importante, donde vamos a ver cómo opera, a través de qué opera, cómo desarrolla su poderío, cómo nosotros tenemos la victoria, porque la palabra dice, escuche, y es muy claro, dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, ese día malo donde Satanás nos acecha con maquinaciones, con sus acechanzas, dice la palabra, habiendo acabado todo lo vamos a explicar. Amén. Pero para empezar, amados santos de Dios, veamos el significado de la palabra acechanza. Amén. Acechanza. Todo va en su orden. Entonces, acechanza viene del término metodía. 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 Amén. Del griego. Porque estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. No me miren así como con cara de... Muy bien. Este término, escuche, acechanza, término del cual se deriva la palabra método, implica sagacidad, perfidia, traición, falaz, ataimado, hipócrita. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces mire cómo la palabra dice acechanzas. Vamos a ver, ¿qué significa pérfido? Desleal, maldad extrema y alevosía. ¿Qué significa? Maldad extrema y alevosía. Escuche, eso hace el diablo con una persona. Lo compartía con mis hijos en una reunión que teníamos ahí familiar, con respecto a un hecho que levantó mucho polvo en este tiempo, que fue un joven que asesina a su mamá, a su hermano, ¿no? Un hecho tremendo. Y estamos hablando de la maldad del ser humano. Y uno de mis hijos dijo: pa, la verdad es que el ser humano puede hacer eso y mucho más. Muchísimo más. O sea, la expresión de maldad en este hombre que mató tantos niños y violó, el ser humano puede hacer eso y 100 veces más. Nosotros hubiésemos podido llegar a hacer eso y 100 veces más, 1000 veces más, 1.000.000 de veces más. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque Cristo mora en nosotros y contamos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero la maldad del ser humano nunca va a lograr que le tengamos un límite o llegue a un límite. Cada vez va a ser más cruel. ¿O usted cómo explica ese hecho? Solamente tiene una explicación: abordado y tomado por Satanás, sus demonios, que lo llevó a ser pérfido. ¿Sabe qué significa pérfido? Extrema maldad, inclusive para con los suyos. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿le está hablando el apóstol Pablo a incrédulos o a la iglesia? Increíble, hermanos. O sea, que dentro de la iglesia pueden haber ese tipo de personas con tanta maldad. La respuesta es sí. Pueden haber aquí, bueno, espero que no, algunos que están con su esposa, su familia, pero pensando en Macedonia, y no exactamente el lugar donde se establecieron las iglesias.
El que logró entender. Cuando vemos también el término acechanzas, vemos el término falaz, embustero, embaucador, fraudulento. Entonces, cuando vemos que dice la palabra, mire, escuche, dice, por lo tanto, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, escuche, la perfidia, lo falaz, lo taimado, lo falso, lo adulón, lo doble, lo hipócrita, lo embaucador, lo fraudulento, lo embustero, lo de extrema maldad, lo de maligno, lo de traición, que es el diablo. Tremendo, ¿no? Y algunos leen la Biblia y dicen, acechanzas, sí, acechanzas. Y creen que acechanzas es que el diablo se les va a presentar y va a decir, cuchi, cuchi, yuhu. No, hermano, cuando dice acechanzas es que suelta todo su ¿qué? Poderío. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si hace tropezar a uno, las consecuencias son igual de brutales. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Ahora bien, hay otro término que se utiliza para acechanzas, que es el término de artimaña. ¿Cómo? Artimaña. Tengo que empezar a explicarles desde el comienzo todo para que podamos identificarlo. Artimaña hace referencia a una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para lograr fines maldadosos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Artimañas. Recuerdo una oportunidad, un varón que intentó desarrollar una artimaña. Ahora, viene, el término está compuesto, es un término compuesto por art y maña. O sea, el arte de cometer maldad con engaño. Wow. Tremendo, ¿no? Y entonces este varón que venía haciéndole infiel a su esposa, pues bueno, ya después dice que se convierte, que nace de nuevo, asiste a la iglesia, pero se pone un disfraz de oveja, de que sí se arrepintió, pero continúa en sus andadas, desarrollando una serie de ¿qué? De artimañas. Hermanos, la consecuencia nefasta. Escúchese esto. Entonces, un día cita a su amante, van a un motel, tienen su tema de motel. Pastor, ¿no sería que la estaba convirtiendo? Sí, ¿cómo no? Sí, claro. Y resulta que en el motel un escape de gas. Ellos, a causa del efecto del alcohol de la noche que habían pasado, quedaron dormidos, se intoxican con gas. Cuando va supuestamente el administrador de este antro, encuentra 2 cadáveres. Habían muerto por intoxicación de gas. 4 hijas, un varón y una esposa quedaron completamente destruidos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí ve cómo actúa el diablo? Las consecuencias son nefastas. A los jóvenes les pone no lo que no les gusta, no lo que sabe que les atrae. A las damas igual, a los varones igual, a los matrimonios para hacerlos tropezar, para destruirlos. Y entonces en la iglesia se crearon un mecanismo para andar con la armadura. ¿Cuántos no han caído? Bueno, yo creo que mucho me temo que yo lo practiqué. De hacer la armadura Nicopor. ¿No? ¿Ninguno aquí la hizo? ¿En escuela dominical? ¿No? Bueno, yo sí como que la practiqué. Y entonces le enseñaron a uno místicamente que la armadura era hacer un escudo de Icopor, una espada de Icopor y vístase con la armadura, y todas las mañanas levántese y vístase con la armadura, y todas las noches vístase con la... No, hermano. Nosotros ya estamos revestidos con la armadura de Dios. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros nos lleva, escuche, a estudiar la palabra, a congregarnos y a orar. Completica la armadura. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué hace usted todos los días poniéndose la armadura? El diablo sabe y lo que menos le conviene es que usted conozca la verdad.
El diablo va a hacer siempre que tú cierres tus oídos, te va a cegar, hermano, porque no le interesa que conozcas ¿qué? La verdad, ni que conozcas sus acechanzas, ni sus artimañas. Artimaña, trampa, artificio, astucia, artilugio, ardid, treta, triquiñuela, llevada a cabo con sutileza. ¡Wow! El diablo no va a forzar a nadie, hermanos, ni va a violentar a nadie. Es como sutilmente. ¿Cómo? Sutilmente. Entonces empieza, de alguna manera, los que son tentados en su concupiscencia, a decirle: no, no te preocupes, que eso tú lo puedes manejar. ¿Cómo no? No, tranquilo, no te afanes. Entonces llegó la compañera de la labor del trabajo y notaste o notó el varón que estaba como triste. Oye, Macedonia, ¿qué te ocurre? No, pues ¿cómo te parece? Y empieza a contarle con lágrimas lo que está viviendo. Pero por lo general el diablo se acerca a un hombre que de alguna forma, permítame la expresión, siente amor, alta estima por su familia. ¿Me estoy haciendo entender? A esos hombres es quien se acerca a Satanás a través de sus rameras. ¿Oye bien? Y empieza a llorar. ¿Y cómo le parece? ¿Cómo fue que dije el nombre? Chompirás Eustaquio. Lo que pasa es que tengo. Y empieza a contarle, y el hermano, pues en su ánimo de evangelizarla, le pone el pechito y ella empieza a orar. Y después le dice que vayan a almorzar. ¿Y por qué en un postrecito y después a cenar? Viene por el alma de aquel hombre que ama a su familia. A ser muy cuidadosos, hermanos. Muy cuidadosos. A mí me impacta, de verdad que se los digo con todo mi corazón. Yo hago cierto tipo de ejercicio, una vez o dos veces a la semana, en fin. Y voy con mi esposa a hacer ejercicio. Yo no estoy nunca solo. Y cuando determino ir a hacer al gimnasio, ejercicio, no porque sea el Arnold Schwarzenegger, no, voy a hacer cardio. Yo voy con mi esposa. Y estoy con mi esposa. Y a mí me impacta, hermano, cuando el diablo intenta adular. Y conozco la adulación. Y sé de la adulación. Y por eso, hermano, ¿sabes qué? Es mejor huir de la tentación. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no falta que tú que intentas hacer ejercicio, de pronto en un gimnasio que vas, hermano, y lo ven así como estoy yo. ¿Usted qué me ve de Arnold Schwarzenegger? Bueno, mi esposa sí. ¿Usted me ve algo de Arnold Schwarzenegger? A ver, ¿dónde está la espalda de Arnold? Los músculos. No, pero para mi esposa sí soy así. Sin embargo, la adulona que pone el diablo, sí te va a decir: uy, ¿cómo se ve usted de atlético y vigoroso? Y uno bien raquítico. Pero el diablo es así. ¿Qué te quiero decir con eso? Te repite tantas mentiras que tú crees que es verdad y terminas tropezando. ¿Vamos bien? Eso es artimaña, eso significa de alguna manera acechanza. Y escuche, termino aquí con el significado de las palabras. Artimaña, como se los dije, es un término compuesto, arte y maña, arte que puede traducirse como obra creativa. O sea que el diablo es creativo para hacer caer ¿a quién? A los hermanos. Y maña o manía, que alude a poseer una habilidad. O sea, en otras palabras, hermanos, sin ir a equivocarnos, es una obra creativa, escuche, que se lleva a cabo con una gran habilidad. Y se lleva a cabo muchas veces, y el diablo siempre lo va a intentar, manipulándote, y esto lo hace con fines egoístas, y las consecuencias, hermanos, son nefastas. Y lo peor de todo, después de que se va aceptando ese término de conductas, la persona que cae en este tipo de artimañas y acechanzas se vuelve manipulador. ¿Se vuelve qué? Manipulador.
entonces se muestra como el pobrecito de turno, o la pobrecita de turno, o el sabiondo de turno, o el poderoso de turno. Por lo demás, vayamos a la palabra ahí, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás es un término de conclusión. Y el apóstol Pablo está concluyendo porque ha venido enseñando desde el primer capítulo, ciertamente, cuál debe ser la conducta, no solamente del creyente, sino de la iglesia. Y déjeme por favor leerle esta versión. Escuche lo que dice esta versión en el versículo 10. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Dice acá. O sea, ahí dice fortaleceos en el Señor, ¿no? Esta versión dice, dejen finalmente, hermanos, que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, ¿o no? ¿A ustedes les parece que el mundo actual es el reino de Dios aquí y ahora? Por favor, hermanos, por el amor de Dios. Mire una acechanza, una argucia, mire usted una artimaña del diablo. Hacernos creer a nosotros los colombianos una recua de padres de la patria, que se les llaman, de la corte, que están debatiendo si aborto sí o aborto no. Es un engaño, hermano, nos están engañando. El aborto ya fue aprobado. Nos están engañando. Entonces son 9 magistrados los que se reúnen y uno desempata. Pero el que desempata lo desvincularon y determinaron que estaba inhabilitado. Entonces cuando llegan a tomar la decisión si aborto sí o aborto no, quedan empatados 4 contra 4. Pastor, pero quedaron empatados, no han decidido nada. No, ya determinaron que aborto sí. ¿Cómo determinaron que aborto sí? Escuche, estos 4 dicen que aborto absolutamente sí, que es un derecho de la mujer a cuidar su propio cuerpo, lo cual no es cierto, porque si quiere cuidar su propio cuerpo, pues, hermano, entonces mándese, sáquese la matriz, ¿o no? ¿Cierto? ¿Por qué va a matar al que lleva ahí? Ese cuerpo no es suyo, no le pertenece, el que lleva ahí no le pertenece. Muy bien, pero escuche, 4 dijeron que sí, aborto absolutamente. Y mire la trampa, la argucia, la artimaña del diablo para contra los mismos magistrados de nuestras cortes. Los otros 4 también dicen que sí al aborto, pero cuando la mujer ha sido violada, cuando la mujer ha sido violada, cuando hay temas de salud en la mujer y cuando el niño viene con defectos, ¿cómo se llama? Genéticos o malformaciones. Sea por lo uno o por lo otro, el aborto ya fue ¿qué? Pregunto, si es por violación, ¿será que cometen el aborto y cuando cometen el aborto la mujer dejó de ser desviolada o es desviolada? ¿Sí? No. Pregunto, de 1000 casos, ¿cuántos verdaderamente vienen con malformaciones genéticas? Los índices no superan el 1%. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Miren el engaño, hermanos. Y sigue el texto, escuchen. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Versículo 14. Manténganse alerta. El versículo 18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, deje que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Armamento que procede del reino de Dios, la oración. ¿La qué? Hermano, no ora y quiere que le saquen los demonios. Por favor, hermanos, ¿qué es esto? ¿Cristianos sin orar? ¿Un cristiano no ora? Yo digo, Dios, ¿cómo hacen? Que se me hizo el armamento poderoso del cristiano.
Sin oración es como sacarle al diablo esto, hermano. Cristiano sin orar. Un varón que no ora, al que la esposa le está diciendo, hermano, levántese y ore, hermano. Ahí se pone bravo. Se pone bravo el Señor, ayúdame. El Señor se pone bravo. Hermano, ¿cómo vas a salir tú de tu casa sin orar? Estás saliendo con esto, mírame. ¿Te parece esto ridículo? Pues así te ves, hermano, cuando sales sin orar de tu casa. Y el diablo lo sabe. Cristianos sin estudiar la palabra, yo digo, ¿cómo hace? Con razón están atando y encadenando en toda parte. Ven el diablo hasta en las matas, hermano. En toda parte ven el diablo. Cristianos sin estudio de la Biblia, ¿cómo hace? Digo, ¿cómo hacen? De verdad, digo, ¿cómo hacen? Te ato, Satanás, te ato. Se le ríe, hermano. Y escuche, le voy a decir algo. Entre más usted crece en los principios y en las verdades bíblicas, y entre más usted compromete su servicio, su vida al servicio del Señor, y usted aparta su matrimonio, más van a ser los ataques del diablo contra su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Más, hermano. El diablo no ataca a mediocres porque ya son de él. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Entonces, hermano, por el amor de Dios, matrimonios, jóvenes, jovencitas, la oración, el estudio de la palabra. ¿Cómo hace sin congregación? Yo digo, para algunos se vuelve una opción la congregación. El estar un domingo se les vuelve una opción por el amor de Dios, hermano. Hermano, tome su periodo de vacaciones como debe ser. Es fascinante que usted vaya con su esposa, sus hijos, y los lleve a las playas de Melgar. Perfecto. Excelente, hermanos. No se quita. Es más, aquí les exigimos, los instamos, llévelos a las playas del Carmen de Apicalá. Vaya, pasen tiempo, hermanos. Pero ya, hermano, su tiempo y como familia, su esposa, sus hijos, pasen su buen tiempo, fortalezcan su matrimonio en sus vacaciones. Pero, hermano, cada 8 días dan otras prioridades antes que la congregación, antes que estar como hermanos. Dice la palabra, oren los unos, ¿por qué? Por los otros, fortalezcanse entre ustedes. No, hermano, cada 8 días, hermano, un paseo. Yacopica, Parrapí, La Palma, intermedias. Mesitas, hágame el favor. Mesitas, y si no es mesitas, se inventan el que sea hasta butaquitas, pero sacan un pretexto. Mesitas, butaquitas, lo que sea. Santos de Dios, es imposible que así, hermanos, podamos salir victoriosos. Vamos siempre, hermano, a tener ataques. Vivimos en una constante guerra, hermano. Tú estás y yo estoy en guerra, hermano. Y tenemos que estar alertas contra las acechanzas del diablo. Y el arsenal tenemos que tenerlo, hermano. La armadura tenemos que tenerla siempre, hermano. Y no es que tú te la pones hoy y te la quitas mañana, no. Es siempre, hermano, oración, estudio de la palabra, congregación, hermanos. No puede ser opcional, hermano. El gran error y el gran engaño de Satanás es que eso a ti no te va a pasar. ¿Sabían eso? Venderte la idea de que eso a ti nunca te va a pasar. Ese es el principal engaño, hermanos. Eso no te va a pasar nunca. Eso es para los demás. Eso es para después. Eso a ti no te va a pasar. Eso es a estos que son más malos, a estos que son más perversos. Mentira, hermano, mentira. Si tú no estás y resistes, hermano, con la armadura puesta, con una disciplina espiritual correcta, que verdaderamente, hermano, verdaderamente te fortalezca, vas a caer. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice el apóstol Pablo, hermano, fortalezcas en el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿De cuál fuerza? De la de Dios. Y esa solamente la hallamos en oración, estudio de la palabra, en la congregación, hermanos. Es lamentable lo que estamos viendo hoy, hermanos. Cristianos
escuche, que caen, porque la gente dice, ay, pero él era tan, ay, se veía tan santo, era un completo inmaduro. ¿Usted sabe cuál es la fruta que más le encanta al diablo? El inmaduro. Le encanta. Es un bocado para él. El inmaduro. ¿Sabes qué representa un inmaduro? ¿Sabes el inmaduro qué representa? Un desnutrido espiritual, hermano. Un raquítico espiritual, uno sin calorías espirituales, uno sin vitaminas espirituales. ¿Y sabe por qué vienen esas deficiencias de calorías, de esas deficiencias de minerales, de vitaminas espirituales? ¿Sabe por qué son esas deficiencias? Porque no hay oración, estudio de la palabra y congregación. Al diablo le encantan los raquíticos espirituales. O sea, al inmaduro, ese que es propenso, hermano, a las diferentes tentaciones. Ese que es propenso por la inmadurez a caer en la tentación. Escuche, hermano, todos somos tentados, ¿sí o no? Todos. Pero hay una gran diferencia entre ser tentado y caer en tentación. El inmaduro no solamente es tentado, sino que cae en tentación. El que es maduro discierne qué es tentación, pero no cae en qué, en la tentación. Inmaduros, hermano. ¿Y sabe un rasgo del inmaduro? ¿Usted sabe por qué es gobernado un inmaduro? ¿Quién gobierna un inmaduro? Sus propios deseos. ¿Qué gobierna un inmaduro, hermano? Por regla general, su orgullo. ¿Qué gobierna un inmaduro? Su sensibilidad en su carne, su susceptibilidad, porque no se le puede decir nada, porque se siente atacado, porque se siente humillado. Y entonces a esa iglesia no vuelvo, con este hermano no hablo, porque su susceptibilidad, su sensibilidad. Esos son los que el diablo utiliza para casi siempre dividir la iglesia y hacer caer una familia en tentación. Hermano, hay algunos que no se les puede decir nada porque se soplan. Eso les encanta, eso le encanta al diablo, el inmaduro, el que es susceptible, el quisquilloso, ese que es puntilloso, resentido, que en la gran mayoría de los casos se siente asaltado en su mente con pensamientos como por ejemplo, pobrecito yo, cholito, nadie me mila. Ay, esos resentidos le encantan al diablo. Esos que se sienten que nadie los mila, nadie mi mila. Hermano, madure, hermano. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, muy peligroso. Estamos viviendo, creo que de los peores tiempos en cuanto a destrucción y ataques del diablo se refiere. Pero saben, la palabra es muy clara. Y termino acá, hermanos. Dice la palabra, escuche, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar. ¿Vamos a tener conflictos? ¿Sí? ¿Ataques? ¿Puede el diablo atacar a un cristiano? ¿O qué cree usted? Que usted dice, no, yo asisto a familias en Cristo y el diablo dice, ay, perdón, qué pena. No, se lo quiere comer, lo quiere destruir, lo quiere asesinar, lo quiere violar, maltratar, abusar. Hermano, póngale la terminología que quiera. Es un ser completamente depravado y atroz. Hermano, discierna por el amor de Dios. Tentación o caer en tentación. No abra la puerta, por favor. Cierre la puerta a todo eso deleitoso que el diablo puede poner por momentos. Ciérrele la puerta, hermano. Cierre la puerta, no ceda ante nada, por favor. Pero eso solo lo logras cuando oras, estudias la palabra, te congregas, tienes firmeza y dices, no, un momentico. Amados santos de Dios, esto no es un juego, hermano. Satanás no está usando este tipo de armamento, hermano. No, lo de él es pesado y terrible. Con los jóvenes, hoy cómo está actuando en la juventud.
con estas ideologías y filosofías sobre ideología de género. ¿Usted le parece que este es un armamento como este? ¿Le parece? Hermanos, la iglesia necesita fortalecerse en el Señor para poder estar firme en el día malo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué muchos vuelven atrás? ¿Por qué muchos caen? Porque se dieron, hermanos. Porque vieron como deleitoso el momento. ¿Le pasó a Eva? Sí. Y le pasó a muchos hombres. Por favor, santos de Dios, hoy hagamos una reflexión y hagamos un alto, hermanos. Les pido de verdad, se los digo con el corazón, es un tiempo difícil y adverso, en el que tenemos que estar como iglesia y como verdaderos creyentes firmes para guardar nuestro hogar, nuestra casa, tus hijos, tus hijas, hermanos. Dice que está como león rugiente, y termino, león rugiente, está preparado para devorar. ¿Y usted sabe a quién devora? Alguno, ahorita cuando salgan, o mañana, o no sé, vean National Discovery, iba a decir, o ¿cómo es que se llama? Discovery Channel, ¿sí está bien? O National Geographic. Bueno, y vean ahí cómo ataca un león. ¿Y a quién ataca? ¿Sabe a quién ataca? Al debilucho que se apartó de la manada. A ese, hermano. ¿Y sabe cómo lo hace? ¿Cómo? Va y se le presenta al animalito y dice: te voy a comer. Yucu, tú eres mío. Ven acá. Dice la Biblia que acecha. ¿Sí? Acecha. Es paciente. Voy a decirte, tú y yo tenemos un enemigo que nos acecha, que es paciente, que espera el momento en el que tú te apartes de la oración, del estudio de la palabra, de la congregación. Y ustedes ven que ese que se aparta de la manada, ¿qué va haciendo? La manada no le dice: venga, vamos, vamos. No, la manada no se va a exponer, pero él se aparta y no tiene fuerza y es debilucho y espera y es paciente, hermano. ¿Sabe? Porque el león huele de alguna manera la debilidad. ¿La qué? La debilidad. Y él no hace un trayecto largo, no. Los trayectos de un león son cortos porque su peso y todo no le da como para hacer esos trayectos tan largos. Entonces se va acercando como poco a poco, sigilosamente. ¿Me estoy haciendo entender? De tal manera que si tú vas abriendo la puerta, no te vas dando cuenta que el enemigo se va acercando poco a poco. Y llega el momento de que cuando ya lo tiene listo, no pierde ¿qué? La oportunidad. ¡Bum! ¿Y sabe a dónde va por lo general? ¿A dónde? A la yugular. Nada que hacer. Se perdió la familia. Wow, hermanos. No estamos jugando a ser cristianitos, porque el enemigo que tenemos no es un diablito. Santos de Dios, si aprendemos a estar vigilantes y atentos, huiremos de la tentación. Pero no solamente eso, sino que hallaremos poder. ¿Poder de quién? De Dios. ¿Para qué? Para resistir. ¿Cuándo? En el día malo. O sea, en el momento de ¿qué? Del ataque, hermanos. Y Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, a ti y a mí nos sacará en victoria. Los jóvenes de la alabanza. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, les espero el próximo domingo. Estaremos profundizando aún más. Ya vimos artimañas, vimos qué significa ciertamente sus acechanzas, vemos que es poder de Dios, la armadura, pero vamos a tratar de profundizar un poco más. Y el próximo domingo veremos cuáles son esas artimañas. Amén. ¿Cuáles son esas artimañas? Ahora bien,
váyase usted convencido de que no está aprendiendo sobre el diablo, sino que va a aprender sobre lo que significa el poder de Dios en su vida para resistir el día malo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Es verdad que estamos en una guerra a gran escala, Señor. Es verdad, Señor, que hoy se están viviendo unos tiempos difíciles, tiempos adversos, complejos. Es una realidad, Señor. Pero sobre todo, Señor, es que no podemos desconocer que la vida cristiana fiel es una batalla. Es guerra en la escala máxima. Porque cuando tú, Señor, comienzas a bendecir, es cuando Satanás empieza a atacar. Señor, ayúdanos para andar como es digno de nuestra fe. Ayúdanos para andar como es digno del llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, a caminar en humildad y no en orgullo, Señor. En unidad como iglesia y no en divisiones, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en ese hombre nuevo que hoy somos y no en ese viejo hombre y en esa vieja naturaleza, Señor. A caminar en amor y no en lujuria, Señor. A caminar en la luz que eres tú, Jesucristo, y no en tinieblas, Padre. En sabiduría y no como necios, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la plenitud del Espíritu, Señor. En sumisión, en sencillez y no en la independencia de nuestro propio ego, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar como es digno de nuestra convicción para estar fortalecidos en el día malo, Señor. A medida que vamos creciendo, Señor, se van haciendo más fuertes los ataques del enemigo. Pero también tenemos claro que tú eres nuestro Dios fuerte y celoso, que guardas a los tuyos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a no ser unos raquíticos espirituales, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, en el conocimiento y la obediencia a tu palabra y en servirte con mayor fidelidad, Señor. Por favor, Dios, vamos a tener siempre luchas. Porque un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, la carne y el diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado o está complacido en ello. Estamos para dar la batalla, Señor, y estar al frente de la batalla, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios, dice Apocalipsis 21:8. Padre, no ignoramos las maquinaciones del diablo. No las ignoramos, Señor. Tenemos claro que hay un adversario que quiere acabar, pero tenemos algo aún más claro hoy, que hay un Señor y Dios todopoderoso que guarda los suyos, Señor. Por favor, Señor, que podamos tener la actitud y el carácter del maduro, Señor, de uno que ha sido y que ha venido creciendo en la palabra, en la oración, en el servicio a la congregación. Maduro uno que ha podido salir avante a las pruebas a causa de tu fortaleza. Maduro uno que sujeta sus emociones por el Espíritu. Maduro uno que siempre pide sabiduría de lo alto para tomar decisiones. Maduro uno que es disciplinado, que rinde cuentas, que se porta como un buen instrumento para ser formado. Eso es un maduro. Ayúdanos, Señor. Por favor, buen Dios. Y aleja, como está el norte del sur y el oriente del occidente, toda inmadurez, para que podamos ser fortalecidos y resistir en el día malo, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos bien alto. Señor, reconozco que soy débil, débil, débil. Dígaselo ahí, dígale, Señor, reconozco, Señor. Pero hoy me humillo delante de ti, Señor. Y te pido perdón y me arrepiento, Señor.
Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que pueda vivir a partir de este tiempo como uno fortalecido, Señor. Sus manos bien altos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Varón, levante sus manos muy alto. Señor, y si he de cuidar, de blindar, de proteger mi casa, que empiece con oración, con estudio de la palabra, Señor. Y que la congregación para mi vida no sea una opción, porque esto blinda mi hogar de las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús, Señor. Guarda cada damita, Señor, cada varón, cada matrimonio, cada joven, cada jovencita. Sabemos que tú eres Dios bueno, Dios fiel, Dios santo, Dios justo. Aleja de mi vida, como está el oriente, el occidente, todo rasgo de inmadurez. Por favor, Señor. Y te pido perdón por mi susceptibilidad, por mi orgullo, por mi autosuficiencia, por lo delicada que se siente mi carne cuando se le llama la atención, Señor. Si tiene su esposa, tome su esposa, hermano. Pero de a de veras, tómela así, hermano, de a de veras. Y dígale: Señor, guarda mi matrimonio. Seremos atacados seguramente, Señor. Pero por favor, buen Dios, a ti acudo y en ti me refugio, Señor. Porque tú eres mi escondedero, mi roca fuerte, mi Rey de gloria, mi altísimo Señor. Hermano, y abrace bien a su esposa. Y usted, esposa, abrace a su esposa. Que no quede espacio para nada ni para nadie. Y dígale: Señor, mi hogar y mi matrimonio bajo la protección tuya, oh Rey. Seremos tentados seguramente, Señor, pero guárdanos de caer en tentación, Señor. Y que podamos mantenernos firmes por amor a ti, a nuestros hijos y a nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Maridos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus esposos, porque esto es de Dios. No permitan la división entre ustedes, porque es como una brecha que utiliza el enemigo para traer amargura, dolor, desolación, tristeza, opresión, depresión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos por tu gran misericordia, por tu incomparable gracia para con nosotros. Y oramos por nuestros hijos, Señor. Sabemos que la semilla puesta en sus corazones dará frutos, Señor. Que nada ni nadie podrá arrancar de sus corazones lo puesto, Señor. Lo puesto, la semilla puesta en sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Rey nuestro. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Dele un aplauso fuerte a su Rey. Más fuerte.
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adórelo, iglesia. Adórelo, alábelo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dígaselo. Dígaselo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios. Saque todo el armamento de adoración y alabanza, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia, buen Dios. Bendice a cada uno con su regreso a casa, Señor. Les bendigo en su entrar y en su salir, Señor. Sus mesas, sus alacenas, su semana que comienza hoy, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sus familias, Señor. La protección tuya siempre en ellos, Señor. Porque aunque estamos viendo acechanzas y artimañas del enemigo, este no es más poderoso que tú para guardarnos a cada uno de nosotros. Porque el poder, la gloria y la honra son tuyas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz comienzo de semana.